Son las frutas y verduras. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Gracias, hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Qué te pareció la nota? Muy interesante, Sí. y muy educativa también. Enriquecedora, diría. Así es. Dime, antes de empezar a hablar de los beneficios de las verduras y las frutas, ¿cuáles son las verdaderas ventajas que aportan a nuestro organismo el hecho de consumir frutas y verduras de la manera ordenada, regular, en día a día? Son muchísimas las ventajas. Nosotros debemos ver la nutrición no solamente como una parte de terapia, cuando ya tenemos una enfermedad o un problema, sino también como una parte preventiva. O sea, acostumbrar desde pequeños a los niños para que tengan sus hábitos, ¿no? Sus hábitos alimentarios adecuados, y eso lo mantengan a lo largo de la vida consumiendo frutas y verduras como parte de una alimentación balanceada, ¿no? Las ventajas que nos dan las frutas y verduras son muchísimas. Por eso se les considera a muchas de ellas o a todas como alimentos funcionales. O sea, son alimentos que no solamente nos dan carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, sino también algún beneficio adicional a la salud, que es la tendencia actual, ¿no? No solamente comer, sino también tener una mejor salud. Claro, es exacto. Hablando de los beneficios en función a los colores, existen otros beneficios asociados, ¿no es cierto? Los fitoquímicos, la pulpa de la fruta tiene una cantidad de sustancias que pueden contribuir a desarrollar mejor nuestras funciones corporales, ¿no? Así es, y una cosa también importante de mencionar es cuando no todas las frutas y verduras se pueden comer con cáscara, que la cáscara propiamente es fibra, que es muy beneficiosa, pero no toda se puede comer, entonces hay que tener cuidado y pelarla muy delicadamente, porque la parte de la pulpa que está la más pegada a la cáscara es la que tiene la mayor cantidad de nutrientes. Claro. Entonces es importante tener mucho cuidado al pelarla. Qué bueno que nos dices eso, porque me parece que Merce quiere preguntar algo. Así es. ¿Qué tal, Mónica? Yo te quería hacer una pregunta. Se habla de ciertas frutas y verduras. Se habla, por ejemplo, de la hoja de coca, que tienen propiedades anticancerígenas. Y quería preguntarte cuáles específicamente, si es cierto, en primer lugar, de la hoja de coca, y en segundo lugar, ¿cuáles frutas y verduras tienen estas propiedades anticancerígenas? Bueno, en general se habla mucho también de lo que es el brócoli, de todo lo que son las coles, la coliflor, todo ese grupo de verduras. Está comprobado ya científicamente que sí, dan muy buen resultado como prevención. Se hizo un estudio con el cual se compararon dos grupos de personas, unos que consumían frutas y verduras y otros que no. Y los que consumían verduras tenían una menor incidencia de cáncer en la adultez. Ok. Y con respecto a los chicos, Pepe, tú decías en el primer bloque que es muy difícil que un chico coma, sobre todo verduras, porque las frutas quizás en jugos, en licuados o chancaditas, pero son más dulces, ¿no? Tienen más un sabor, Más digamos, aceptación. que atrae Claro. más a los chicos. ¿Cómo hacer para que un chico consuma verduras? Inicialmente, cuando son pequeñitos, se puede darles en puré. Por ejemplo, mezclar la papa con el brócoli, con la alcachofa, con zanahoria, con zapallo, para que se vayan habituando a los sabores. Eso es cuando son pequeñitos. Otro punto muy importante es que los niños copian. O sea, si la madre o el padre o en general el ámbito no consumen frutas y verduras, ellos difícilmente las van a consumir, ¿no? Porque ellos pueden enviarles en la lonchera, por ejemplo, las verduras o las frutas, pero llegan a su casa y encuentran otro tipo de alimentos. Entonces, ahí pues hay un desfase, ¿no? Es importante también de repente combinar las ensaladas. O sea, no solamente darles verduras, sino por ejemplo darles con huevito duro, con quesito fresco, también puede agregársele choclo, algunas cosas que tienen más aceptación, e ir incluyendo las verduras, ¿no? Una a otra, para que ellos vayan probando los sabores y acostumbrándose, ¿no? Porque sí es súper importante incentivar desde pequeños el consumo. Mónica, ahora que estamos en verano, hay muchas frutas y verduras que tienen un contenido mayoritario de agua. ¿Cuáles crees tú que deberíamos de consumir en esta temporada del año, ahora en verano? Bueno, en general lo que es la sandía, el melón, por ejemplo, tienen muchísima agua y son excelentes para el tema de la hidratación y también para el tema de dietas, ¿no? Regímenes de adelgazamiento, porque nos llenan, nos alimentan y no nos dan muchas calorías. Bueno, Mirela también quiere intervenir. Sí. ¿Es cierto que las mujeres comemos más verduras y frutas que los hombres? Sí, es cierto. ¿Y por qué? En la consulta me pasa bastante. O sea, cuando yo tengo que
doy dietas a las mujeres y les hago sus preguntas, las preguntas básicas de qué comes, ¿no? Y todas casi comen verduras, frutas, son hábitos más femeninos. En cambio los hombres normalmente tienen como un hambre mayor, entonces comen más lo que son carbohidratos tipo arroz, papa, purés. Pero eso tiene que ver con una idea de que comer verduras y frutas no te engorda, entre comillas. Claro, las mujeres tienen más tendencia a cuidarse el peso, más que los hombres. Los hombres van a la consulta básicamente más por problemas cardíacos, que tienen, por ejemplo, colesterol alto, triglicéridos, o son diabéticos, o han tenido algún problema cardiovascular. Las mujeres sí van muchas veces por un tema de prevención, de sobrepeso, ¿no? Eso es lo que diferencia en cuanto a lo que son sexos. Básicamente el tema de gasto energético. El hombre también tiene una carga de gasto energético mucho mayor. Dependiendo. Sí, pero igualmente, ¿no? Las relaciones de grasa corporal están distribuidas. La mujer es mucho más consciente. La ingesta calórica es mayor. Y la mujer es mucho más consciente y respeta más fácilmente las dietas, ¿no? Y también tiene que ver con un tema de región, ¿no? En la costa estamos más acostumbrados a comer verduras crudas, ensaladas. Si por ejemplo nosotros vamos a la sierra o en la selva, los hábitos son totalmente distintos. Allá más comen las verduras en sopas, cocidas. Es muy difícil que coman ensaladas. Y eso es algo que se debe promover. Mónica, a medida que van pasando los días, ¿las verduras van perdiendo su nutrición o sus nutrientes? Van madurando, van cambiando. Algunas veces los carbohidratos, por ejemplo, de complejos, van pasando a simples, o sea, se van volviendo más dulces, hasta que llega un momento en que ya no se pueden consumir porque ya se fermentan, ¿no? Lo ideal, si es que nosotros vamos a comprar fruta para mantenerla mucho tiempo, se puede refrigerar. Hay algunas temperaturas recomendadas para cada fruta, ¿no? Por ejemplo, los plátanos no es tan necesario, pero lo que son las fresas, los mangos, se recomienda refrigerarlas a 2 grados, ¿no? Entre 2 y 4 grados, guardarlos en el refrigerador para que mantengan sus propiedades y permanezcan más tiempo, ¿no? Para poder ser consumidas. ¿Y si las congelas, Mónica? ¿Perdón? ¿Qué pasa si las congelas? También se pueden congelar. Sí, hay algunas frutas que se prestan más que otras, las que tienen mayor contenido de agua, pero sí se pueden congelar. Yo quería hacerte una pregunta con respecto al agua. Alguna vez leí que el agua de las frutas, a diferencia del agua que podemos tomarnos, es un agua que tiene mucho más propiedades porque viene enriquecida con una suerte de sustancias, enzimas, prodigestivas, minerales, ¿no es cierto? Y además de eso hay el enriquecimiento propio del azúcar de las frutas, de la fructosa propiamente. Por esa razón es que siempre es más ventajoso consumir frutas a una determinada hora del día. Leí alguna vez también que si uno consumía frutas en la mañana, dentro de un plan de dieta para bajar de peso, tenía muchos mejores resultados que al consumirlas en la tarde o en la noche, porque durante el día que eliminaba esos carbohidratos, los quemaba, y por estas sustancias que ayudaban a nuestro proceso digestivo. Sí, ¿eso es correcto? ¿Existen horas para consumir determinadas frutas que tengan más o menos cantidad de azúcar? Definitivamente es correcto. O sea, no es recomendable consumir fruta de noche, porque es azúcar. Claro. ¿No? Y además, las cosas crudas normalmente no se digieren tan bien como las cosas cocidas. Entonces, así como decía Mireya, a pasar los años, nuestro sistema digestivo también va perdiendo ciertas funciones, ¿no? Pero de ninguna manera se recomienda, por ejemplo, en un régimen de adelgazamiento, cuando hay personas que dicen, yo estoy a dieta y se comen pues 1 kilo de fruta en la noche. Claro. Y eso es pésimo, o sea, no. Claro. Máximo a la media tarde una fruta a media tarde, pero lo ideal es consumir las frutas y verduras crudas, ¿no? Sobre todo las crudas, hasta media tarde. Y lo que son frutas, solo hasta media tarde. Muy bien, te agradezco mucho. Nos vamos a un corte y regresamos.